Bienvenidos al curso virtual de Introducción a la Argumentación e Interpretación Jurídicas. Hoy vamos a ver un enfoque monológico de la argumentación, o sea, de la lógica de la argumentación. En su texto sobre sentencia judicial y creación del derecho de 1966, Eugenio Bulygin divide a la sentencia judicial en dos grandes partes. Una es la de los considerandos y la otra la de la resolución. En la resolución aparece la norma individual, mientras que en los considerandos, como premisas, aparece la norma general, enunciados acerca de definiciones o interpretaciones de la norma y, por supuesto, enunciados sobre hechos. Dice Bulygin que la relación que se da entre los considerandos y la conclusión es una relación de deducción lógica, tal que si las premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión también lo tiene que ser. Más adelante, Bulygin aclara que este esquema es muy escueto, muy simple, que debería tenerse entre las premisas, además, algunas argumentaciones justificatorias de las mismas. Pero lo central que queremos hacer notar acá es que en el razonamiento judicial, el razonamiento o la argumentación deductivos son centrales. La lógica es la disciplina que estudia las argumentaciones deductivas para decidir si son válidas, correctas o no. La lógica es una disciplina formal desde fines del siglo XIX y está al lado de la matemática o de las disciplinas de computación. Nosotros acá vamos a trabajar con una lógica informal que tiene su nacimiento a mediados de los 50 en esa etapa que ya marcamos como de resurgimiento de la teoría de la argumentación. La lógica formal trabaja con un lenguaje totalmente formal, lo cual ¿qué quiere decir? Que sus signos no tienen significados precisos. Al conjunto de signos se le agregan reglas de formación de fórmulas y reglas de transformación de fórmulas, o sea, las reglas de deducción o de inferencia. Acá nosotros vamos a trabajar con una lógica informal que semiformaliza los enunciados, sobre todo los enunciados complejos. A ver, vamos a aclarar esto. Una proposición o enunciado simple en el lenguaje natural será reemplazado por una letra, como P, Q, R. Cuando los enunciados son compuestos, vamos a usar preferentemente ciertas conectivas, que son aquellas palabras como el no, la negación. Así, por ejemplo, si digo Sarmiento nació en Europa, lo cual es falso, niego, no es verdad que Sarmiento nació en Europa, es verdadero. La conjunción que se da entre dos proposiciones simples, por ejemplo, llueve y hace frío, y que tiene solamente, digamos, que es verdadera cuando ambos miembros lo son. La disyunción en un sentido incluyente, o me quedo en casa o estudio, que solamente será falsa cuando ambos miembros lo son. Y finalmente el condicional, del tipo si tal cosa entonces tal otra, como por ejemplo, si llueve entonces las calles están mojadas, que únicamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Con estas formas compuestas de argumentación, de proposición, formamos argumentaciones. Hay ciertas formas válidas de argumentación deductiva que vamos a pasar a mencionar. Una de ellas es la afirmación del antecedente. Si P entonces Q, P luego Q. Por ejemplo, si el testamento se hizo ante 3 testigos, entonces el sobre no necesita estar lacrado. El testamento se hizo ante 3 testigos, por lo tanto, el sobre no necesita estar lacrado. Ustedes vieron que están implícitos acá diversos pasos. Por ejemplo, identificar si el ejemplo es un argumento o no. Y si identificamos que es un argumento, buscar la conclusión y separarla de las premisas. En el lenguaje natural, la conclusión puede aparecer al comienzo de la argumentación, entre medio, junto con las premisas, pero nosotros tratamos de darle una forma estándar, es decir,
ubicamos primero las premisas y luego la conclusión. Una vez que podemos hacer esto, y lo podemos hacer muchas veces ayudados por ciertas palabras que indican que se introducen premisas, como porque, ya que, en tanto que, y otras palabras que indican que se introduce la conclusión, luego, por lo tanto, entonces. Una vez que hemos logrado esto, debemos fijarnos si en el argumento hay o no hay premisas implícitas. Por ejemplo, por las altas temperaturas atmosféricas se derriten los hielos de los polos. Acá hay una premisa implícita que todos conocemos y no queremos mencionar porque no es necesario. El calor derrite el hielo. Entonces, cuando damos forma estándar, no solamente tenemos que poner las premisas explícitas, sino también las implícitas. Y luego pasar a ver si algunas de estas formas, como he mencionado recién, el modus ponens o afirmación del antecedente, se cumple. Hay otras muy conocidas. Les doy otro ejemplo. Si alguien entra en los establos, entonces los perros ladran. Los perros no ladran, luego nadie entró en los establos. Esta es la negación del consecuente, que también se conoce como modus tollens. Como hemos dicho, la conjunción es verdadera si ambos miembros lo son, así que podemos simplificarla de una conjunción como llueve y hace frío, podemos quedarnos con llueve por un lado, hace frío por el otro. La disyunción es objeto de una forma que se conoce como silogismo disyuntivo, ya que no puede ser que sus dos miembros sean falsos. Si niego uno, debo afirmar el otro. P o Q, no P, luego Q. O estudio o me quedo en casa. No estudio, luego me quedo en casa. Y finalmente, el condicional también da otra forma, como es la del silogismo hipotético. Por ejemplo, si Juan es mayor que Pedro y Pedro es mayor que Diego, entonces Juan es mayor que Diego. O la forma llamada contraposición. Si llueve, entonces las calles están mojadas. Las calles no están mojadas, entonces no llueve. ¿Qué nos permite decidir la lógica con respecto a las argumentaciones deductivas? Si son válidas o correctas, es decir, si la conclusión es consecuencia lógica de las premisas. Las premisas y la conclusión son proposiciones verdaderas o falsas. De la argumentación deductiva se dice que es correcta o incorrecta. Pero muchas veces, con una forma válida, podemos tener una argumentación con premisas falsas y conclusión falsa. Entonces, otro atributo de las argumentaciones deductivas es el ser sólidas. Son sólidas si su forma es válida, pero además si sus premisas y conclusión son verdaderas. La lógica formal solo estudia las argumentaciones deductivas. La lógica informal, con mucho desarrollo a partir de los años 50 del siglo XX, entre otros autores, Johnson y Blair, Walton, también enfoca las argumentaciones inductivas. Una argumentación inductiva es una argumentación que se define por la negación, no es deductiva, y que amplía nuestro conocimiento. Por ejemplo, la gente de mi barrio es trabajadora, luego probablemente mi vecino sea trabajador. Su esquema es: dado un número de premisas individuales, A sub 1, A sub n, entonces se sigue una conclusión. Esta enumeración de premisas puede llevar a una conclusión que es de muestra a muestra, como en el caso del ejemplo que di recién, o puede ser de muestra a población. De una serie de premisas individuales se sigue una conclusión general. Otra forma muy conocida de la inducción es el argumento estadístico. Tengo una premisa estadística, como el 98% de los obreros de esta fábrica son santafesinos. Juan es obrero de esta fábrica, luego es altamente probable que Juan sea santafesino. Y por último, la analogía. La analogía es un argumento inductivo tal que, dadas diversas entidades que comparten ciertas propiedades, si aparece una propiedad que comparten solo algunas, se espera que las otras también la tengan. Les doy un ejemplo. El abuelo de Juan, su padre, su tío, comparten con Juan las siguientes propiedades. Son obesos, sedentarios, tienen colesterol alto y fuman.
El abuelo de Juan, su padre y su tío tuvieron un ataque cardíaco antes de los 50 años. De acá se sigue probablemente que Juan tenga algún problema cardíaco más o menos a esa edad. Y por último, una forma de argumentación muy importante para los juristas, que es la abducción. Se contempla, se observa un hecho sorprendente, un hecho anómalo, vamos a decir C, pero C no sería anómalo o sorprendente si adoptó la hipótesis H. Luego, hay buenas razones para adoptar la hipótesis H. Este tipo de argumentación que logra buscar una explicación ante momentos u observaciones que nos parecen novedosas, es solamente plausible. O sea, lo que instala es una hipótesis, una conjetura que luego se tendrá que probar a través de sucesivas inducciones y deducciones. Pero lo que podemos asegurar es que en un razonamiento probatorio judicial, la primera de las argumentaciones es la abducción y en este momento se reconoce con mucha fuerza.